Estamos grabando. Bueno, primeramente saludar a los que me están viendo de forma asincrónica. El auxiliar de hoy se va a tratar sobre trigonometría. Vamos a hacer un pequeño repaso de trigonometría. Vamos a ver también, por ejemplo, lo que me preguntaban, cuáles son como las propiedades que sí que hay que aprenderse. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Son 4 problemas los que vienen en esta auxiliar, pero no sé si los voy a hacer todos porque quiero dejarlos bien con el tema de los conceptos, porque esta es la única vez en que van a aprender trigonometría operacional, ¿cachai? Todos los demás lo van a aprender en el DIM y ahí van a tener que hacer problemas mucho más complejos, porque ahí lo importante va a ser que ustedes dominen trigonometría, no van a usar trigonometría, ¿sí? Entonces, lo que les voy a hacer yo es una pequeña introducción, les va a servir para poder entender mejor cuando llegan en intro al cálculo a la parte de trigonometría, para tener como un pedacito, una base más o menos bien establecida y de ahí construir para arriba, y también nos va a servir para poder hacer los ejercicios tanto de cinemática como dinámica, porque la trigonometría en física es muy importante, o sea, muy importante, muy importante. O sea, es muy importante porque nos permite descomponer vectores, nos permite escribir relaciones, es maravillosa. ¿Ya? Así que guárdenla en su corazón porque es muy útil. Entonces yo ahora voy a empezar a compartir mi tablet. ¿Duda? El candidato constituyente propuso unas cosas que son materia de ley y no de constitución. Te pedía, Micrófono Jackie, abierto. porfa, que mutearas tu micrófono. Sí. Tan raro. Si no, te voy a tener que mutear yo. Voy a desactivarle el audio. Wow. Porque creo que no me escucho. Pero igual le desactivé el audio, no importa. O sea, le desactivé el micrófono. Para que... Ya. Yo estoy atento al chat, tengo el chat en una esquina, así que me pueden hacer preguntas por el chat si no quieren hablar, está bien. ¿Ya? Pero igual sería bueno que me preguntaran en voz para poder irlos conociendo, que me digan, claro, para poder irlos conociendo, aunque sea como de nombre. Y eso. Ya. Ok. Entonces, vamos a empezar. Ya. Trigonometría, entonces, auxiliar 0. Trigonometría. Ya. Hay otra Entonces, persona con el micrófono abierto. A ver. Ahí lo muteó. ¿Lo muteó? Perfecto. Merci beaucoup. Ya. Sigamos entonces. Entonces, ya. La trigonometría, como el nombre lo indica, proviene de... o sea, el nombre viene del griego, ¿ya? Que significa medida de triángulos. ¿Sí? Tri viene de tri, gono es lado, si no me equivoco, y metría viene de metrón, que viene medir. De hecho, si se fija la palabra metro también, la palabra que ocupamos en longitud también viene de metrón, que significa medida en griego. En este griego antiguo que heredamos dentro de nuestros idiomas derivados del latín vulgar. Ya, filo. Ya, no me... Bueno, volvamos a lo que nos importa entonces. Vamos a partir con un triángulo bonito, o sea, recomendación, primera recomendación, y esto es para la vida, cuando tengan que hacer monitos, cuando tengan que dibujar, pueden hacerlo mejor que yo, evidentemente, hagan los dibujos grandes, porfa, ¿ya? Les va a servir mucho, bueno, no me quedó tan bien como quería, pero bueno, no importa, ya, vamos a hacerlo un poquito más chico. Hagan los dibujos grandes, porque si hacen los dibujos pequeños, en un momento en especial cuando vean trigonometría en introcálculo, y acá también muchas veces, les va a pasar que se van a llenar de ángulos, van a tener que nombrar muchas cosas, entonces en los dibujos pequeñitos van a empezar a solapar. Entonces, dibujos grandes. Si tienen que comerse una página entera haciendo dibujos, háganlo en los controles, porque les va a servir mucho. Van a perder más tiempo tratando de adivinar, oye, este era pi medio o fi medio, no lo hagan. Lo que tienen que hacer es hacer los dibujos grandes. Y así van a evitar confusiones y van a poder ser mucho más rápidos a la hora de resolver el problema. Esa es la primera recomendación. Anótenlo por ahí, que eso tiene tanta importancia como lo que vamos a ver de materia, ¿ya? Entonces, de nuestro triángulo rectángulo, nosotros acá definimos el ángulo alfa. Conocemos de geometría, y si no lo conocen, se los presento, podemos definir con respecto al ángulo alfa, que es este ángulo, acá le ponemos el ángulo CAB. Es importante que cuando llamen ángulos así, no lo vamos a hacer tanto, pero les recuerdo que el vértice donde está el ángulo es la letra que va al medio, pero
para evitarnos tanta cuestión, nosotros simplemente ocupamos una letra griega. Entonces, cuando ocupamos letras griegas, vamos a saber que estamos trabajando con ángulos. Entonces, el ángulo alfa. Entonces, con respecto al ángulo alfa, nosotros podemos definir tanto la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que es normalmente el lado más largo y que en un triángulo rectángulo está enfrente, fíjense que está enfrente del ángulo recto. Eso es lo que llamamos la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa siempre es la misma, el lado más largo, y en el triángulo rectángulo es el lado más largo, y además está al frente del ángulo recto, hipotenusa. Y ahora con respecto al ángulo alfa, nosotros podemos definir los catetos. ¿Ya? Los catetos son los otros dos lados. Estos se llaman catetos. Este cateto, este compadre se llama cateto, y este compadre también se llama cateto. Estos son catetos. Pero como cuando una familia quiere poner el mismo nombre a dos de sus hijos, tiene que ponerle un segundo nombre, porque finalmente, si no, ¿cómo los identificamos? O sea, vamos a llamar, oye, cateto, ven para acá, y vienen los dos, pero necesitábamos a uno. Entonces, al cateto, que está, por decirlo así, al lado del ángulo, este de acá lo voy a poner con este de acá, este lado que está subrayado con morado, le vamos a llamar que está al lado de alfa, que está como pegado a alfa, que está adyacente a alfa, lo vamos a llamar cateto adyacente. Entonces, cuando nosotros decimos cateto adyacente, llamamos cateto adyacente, ven, va a venir este. Entonces, perfecto. Entonces, y al otro cateto, el que está al frente, tiene un nombre un poquito menos intuitivo porque se le llama cateto opuesto. ¿Ya? Debe venir del otro ángulo, lado porque en ¿verdad? verdad está como al frente. ¿Cómo? Opuesta al ángulo, ¿no? Es que está al frente. Es como, no sé si exactamente esa es la definición de opuesto, pero se le conoce como opuesto. Porque opuesto es como al revés. Pero es el cateto que está al frente. El cateto que está al frente se le llama cateto opuesto. Entonces, ¿para qué sirve toda esta etiqueta? Bueno, porque ciertas personas muy sabias hace muchos años se dieron cuenta que existen relaciones en este ángulo rectángulo entre la hipotenusa y los catetos, que van a depender del ángulo en una función. En ese momento tal vez no lo conocían tanto como función, pero sí como un número que, si yo lo defino de cierta forma, me da una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y esas son las que se llaman las funciones trigonométricas. Entonces, funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son el seno de este ángulo alfa, que establece una relación entre el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto dividido con la hipotenusa. Pregunta de Renato, si estuviéramos ocupando el ángulo ACB como referencia, ¿los apellidos de los catetos se invertirían? Sí, efectivamente. Efectivamente, eso es un detalle que se me olvidó mencionar. Si es que acá, por ejemplo, eso después también da relaciones a otro tipo de identidades trigonométricas que van a tener que explorar, ¿ya? Porque no podemos nombrarlas todas, efectivamente, pero ustedes pueden explorarlas. Como les dije, todas se pueden deducir. Y efectivamente, si nosotros ocupáramos beta, en verdad, en vez de alfa, los catetos se llaman al revés, ¿sí? B llama a los catetos de diferente forma que alfa. Luego está el coseno. El coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa. Esto es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. Otra relación. Y con estas dos uno puede definir todo, ¿ya? Tanto la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Esas las voy a dejar que la exploren ustedes. Voy a hablar de la tangente, porque es la otra que vamos a ocupar. Pero las otras tres les queda de tarea averiguar cómo se escriben, ¿ya? No las vamos a ocupar acá porque van a ver que esas mismas las podemos escribir con estas tres que vamos a mostrar acá. Entonces, normalmente hay gente que piensa que las relaciones trigonométricas en verdad son solamente dos, seno y coseno. Entonces, el seno y el coseno. Y todas las demás se construyen a partir del seno y el coseno. Y lo van a ver ahora cuando veamos el tema de la tangente. Si se fijan, la tangente de un ángulo alfa se escribe como el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, primera relación importante, además de que eso que es el seno y que eso es lo que es el coseno, primera relación importante que van a ver es que si nosotros, por ejemplo, acá multiplicamos arriba y abajo por 1 partido por la hipotenusa, ¿ok?
que es lo mismo que multiplicar por 1, observamos que nos queda el cateto opuesto partido por la hipotenusa, cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿cierto? Esto ya habíamos visto que era el seno. Lo voy a hacer con colores mejor para que no nos perdamos. Listo. Ahí y ahí ya. Ya esto ya habíamos visto que era el seno, y este compadre de acá ya habíamos visto que era el coseno. Por tanto, primera relación importante que vamos a ocupar hoy para resolver los problemas es que la tangente de alfa se escribe como seno de alfa partido por coseno de alfa. Y el resto de funciones trigonométricas les van a quedar propuestas para que ustedes las exploren y vean cómo se escriben, ¿ya? Y así se van a dar cuenta de que solamente necesitan el seno y el coseno. Todas las demás se escriben en función de las otras. Perfecto, entonces voy a marcar esta con rojo porque va a ser una relación importante, ¿ya? Acá tienen que saber que existe el seno, que existe el coseno, pero es la definición en verdad, pero en verdad las vamos a ocupar como si supiéramos cómo son, cómo se escriben. De hecho, les voy a mostrar gráficos también en un momento. Eso es lo primero. Entonces, recordemos ahora el teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda cómo era el teorema de Pitágoras? A cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Claro, ya, pero está bien, está perfecto, pero... Hipotenusa al cuadrado. La- Cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Exacto, ¿cierto? La suma de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Ese es. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, sí. Es que, perdón, ando Se con el escucha internet medio perfecto. extraño, entonces si no me responden me asusto. Ya, ese era el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, de la misma manera vamos a multiplicar por 1 partido por la hipotenusa al cuadrado, a ambos lados de la ecuación. Entonces nos va a quedar cateto opuesto partido por la hipotenusa al cuadrado más cateto adyacente partido por la hipotenusa al cuadrado. Esto es igual a 1. Y habíamos visto que esto era el seno, y esto es el seno de alfa, ya habíamos visto al cuadrado, y esto el coseno de alfa al cuadrado, y obtenemos la segunda relación importante del día, que también es llamada teorema de Pitágoras, aunque yo no entiendo por qué. Para mí el teorema de Pitágoras era este, pero ya me acostumbré a llamarlo teorema de Pitágoras también, porque de hecho es el mismo teorema, solamente que escrito con seno y coseno. Y esta es la relación fundamental. Con esto ustedes pueden jugar, y también les queda para cálculo, imagino lo van a hacer más. Vamos a ver algunas identidades, pero poquito. No les voy a demostrar nada porque creo que no va en el caso. Prefiero hacer los ejercicios, prefiero que vean como la operatoria más que tanto que entiendan dónde viene. Las demostraciones van a ser las más simples nomás. Y aquí vemos la relación fundamental. Entonces, con estas tres cosas, tanto con la definición, con cuatro en verdad, seno, coseno, la definición de tangente y todas las demás funciones trigonométricas que llevan, y el seno y el coseno ya podemos hacer trigonometría, la relación entre el seno y el coseno, mejor dicho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, vamos a ver algunos otros ejemplos. Primero, vamos a ver la forma de mapear esta función, porque finalmente ahora nosotros en nuestro lenguaje moderno sabemos que seno es una función. Seno toma elementos de un conjunto y te los lleva al otro conjunto, ¿cierto? Como son las funciones, como la función cuadrática, que te toma elementos de la recta real y te los lleva a otra recta real. Eso significa mapear, ¿ya? A veces se me pueden colar, si no entienden algún concepto, por favor, díganme, porque a veces se me pasan estas definiciones que tal vez no las conocen. Entonces, ¿cuál símbolo? ¿Cuál símbolo? Ah, sí, es un 1, es un 1. Sí. Este es un 1. Es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Ahí. Eso es un 1. Ok. Mi letra tal vez no es tan bonita como yo pensaba. Es un 1. Entonces, lo que sigue es, vamos a ver los gráficos de seno y coseno. Entonces, para la función seno, estos gráficos se pueden deducir a través de cuando lo que ustedes hacen es que en un plano cartesiano, ¿sí? En un plano XY,
ustedes dibujan una circunferencia de radio 1 en el centro, que se le llama circunferencia goniométrica, nombre que tienen, y lo que ustedes hacen es tirar radios. Entonces, si se fijan, para distintos radios, el ángulo que se forma entre el radio y la abscisa positiva, o sea, el eje X positivo, les va a determinar tanto un valor de seno como un valor de coseno, que va a depender de el ángulo que tengan, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen eso, se van dando cuenta que primero el valor de ese ángulo es cíclico. O sea, el valor de tanto del seno del coseno es cíclico. Me explico. Vamos a dibujar esta circunferencia rápidamente. Entonces yo voy a tomar acá, esto de aquí, el alfa, y lo voy a ir moviendo. Acuérdense que esta circunferencia tiene radio 1. Entonces acá, el seno viene siendo esta altura de acá, y el coseno viene siendo esta otra altura de acá. Entonces, a partir de que ustedes vayan moviendo ese ángulo, estos valores de seno y coseno van a ir cambiando. Van a empezar desde algún valor, que en este caso, por ejemplo, es 1, hasta el menos 1. Y no van a salir de ahí. Entonces, ustedes ahora van a ver que para un ángulo de 0 a 360, el seno, tanto el seno como el coseno, reciben valores entre menos 1 y 1. Y eso se puede ver haciendo esta circunferencia. No sé si lo notan. ¿Alguno como que queda colgado con eso? ¿No lo puede ver? ¿Qué es lo que dice en lila arriba de la línea? R igual 1. Ah, ya. Gracias. Ahí. R igual 1. Entonces, ese es el... Porque si se fijan acá, voy a repetirlo, por favor. Bueno, voy a repetirlo. Por favor. Voy a repetirlo. Ustedes pueden construir el gráfico tanto de seno como del coseno ocupando esta circunferencia goniométrica. ¿Por qué? Porque este lado se van a dar cuenta que si ustedes despejan aquí arriba, van a encontrar que el cateto opuesto se puede escribir en función de la hipotenusa por el seno de alfa, y acá el cateto adyacente se puede escribir como la hipotenusa por el coseno de alfa. Eso tal vez se me olvidó mencionar. Entonces esto lo voy a marcar con azul porque lo vamos a ocupar, pero se deduce de lo anterior. Un corolario que se llama. No sé si está en un corolario, pero se deduce de lo anterior. Entonces, como la hipotenusa vale 1, ya que estamos en una circunferencia de radio 1, básicamente nosotros podemos definir de forma directa que el cateto opuesto va a ser igual al seno de alfa, va a tener un valor igual al seno de alfa, y el cateto adyacente va a tener un valor igual al coseno de alfa. No es necesario que se preocupen tanto como por entender también esto, lo que tienen que ver es el mapa. Si se fijan, si yo voy moviendo este alfa, aquí está el ángulo 0, aquí está el ángulo 180, o sea, el alfa va a valer 180, y después para 360 voy a volver acá está 270 grados, y acá está 90 grados. Sí, dime, ¿quién me levantó la mano? ¿Qué le pregunté? Disculpa, ¿podrías mostrar un segundo la parte del cateto opuesto de lo que acabas de escribir y destacar? Esto es una deducción. Si se fijan, estoy dividiendo por hipotenusa. Entonces yo puedo escribir los catetos en función de la hipotenusa como de la función trigonométrica que definen junto al cateto que quiero despejar, tanto el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces vamos a dibujar. Ahora nos toca dibujar. Vamos a dibujar. Entonces, el seno de alfa empieza valiendo 0, porque si el ángulo alfa vale 0, está acostadito. Entonces parte desde el 0. Parte desde el 0 y va subiendo. Lo voy a hacer con color azul porque ya hablé del seno es azul. Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar a 90. Y en 90, si se fijan, la hipotenusa es igual al seno. O sea, el radio es el seno. Radio 1, no sé si fijan. Tomo esto y lo levanto, lo levanto, lo levanto, y el seno es igual a la hipotenusa. Lo ven, ¿cierto? Si alguien no lo ve, avísame. Entonces, llega hasta acá. Y aquí está el 1. Aquí le voy a poner 1. Y aquí abajito también le voy a poner menos 1, por eso va a ser importante. Luego, al pasar al otro lado, entre 90 y 180, a esto se le llama segundo cuadrante. A este de acá, entre 0 y 90, se le llama primer cuadrante. Acá, si se fijan, se va haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a 0 en 180. Entonces, llega hasta 1 y después baja a 0. Y luego cambia de signo.
porque pasa para la parte de los y negativos, ¿cierto? Sigue el ángulo para acá, entonces si se fijan, esto es negativo. Por tanto, va para abajo. Y llega hasta menos 1 en 270. De la misma manera que valía 1 en 90, vale menos 1 en 270. Se hacen iguales. Y después, en el regreso, vuelve a hacerse 0. Y si se fijan, de ahí es cíclico. Entonces yo puedo seguir dibujando esta cuestión para allá. Entonces este es el seno. Esto les va a servir harto para cuando tengan que graficar, para que vean cómo se escribe esta cuestión. Va a ser importante. Lo van a ver más adelante. José. Hola, esto es lo de todos sin tacos, ¿no? Todavía no llegamos a eso, pero tiene bien que lo ver, ¿no? mencionas, que es para saber cuándo son positivos, cuándo es positivo, Positivo y ¿cierto? negativo, sí. Ya, ¿por qué se hace? Es para que ustedes conozcan cómo se grafica el seno. Tienen que saber cómo se grafica el seno porque lo van a necesitar. De hecho, en un ejercicio lo vamos a ver como por qué necesitamos graficar el seno. ¿Ya? De hecho, en la auxiliar sale porque nos piden graficar un área y esa área vamos a ver que va a depender de un seno. Entonces, si ustedes no saben graficar el seno, no van a saber graficar esa área. ¿Ya? Ahora pasemos al coseno. El coseno, el análisis es más o menos similar, no me voy a detener mucho en eso, pero el gráfico es más o menos así. Ahí. Acá también llega el 1, después sube. No, me equivoqué. A ver, calmation. Llega a menos 1 acá. Francisco, Luego empieza a subir. Francisco, Sí, ¿qué representa el eje X? el eje X, o este de acá abajo. El X en la gráfica. En el gráfico del coseno. Ya, el eje X representa los ángulos. Gracias por recordármelo. Ya, Este es gracias. 90, este es 180, este es 270 y este es 360. Después vamos a ver una mejor forma de escribir los ángulos que va a ser también importante, ya después de esto incluso. Entonces ahora ustedes, y después esto es cíclico, después de 360 esto se repite, ustedes copian y pegan. Entonces si saben graficar hasta 360, grafican hasta infinito, tanto para el positivo como para el negativo, porque se van pegando entre ellos. Es una función cíclica. ¿Ya? Y es función porque cumple todo lo que se necesita para hacer función. Entonces ya conocemos los gráficos. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a los famosos radianes. Los radianes no me voy a... Una ¿Sí? pregunta. ¿Consulta? Sí, que como el seno es igual al ¿cómo se llama? Al cateto. O sea, no, sí, es igual al cateto opuesto solo porque radio es 1, ¿no? O sea, si el radio no Claro. fuese 1, cambiaría. Ya. Si el radio fuese distinto de 1, sería el radio por el coseno. Si fuera el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto es radio por seno. El cateto adyacente es radio por coseno. Pero acá como vale 1, nosotros definimos al tiro que es coseno. Gracias. Perfecto, entonces ya sabemos más o menos el comportamiento. Entonces, si en algún momento ustedes a algún seno o algún coseno les da un valor mayor a 1 o menor a menos 1, ya saben que tienen que preocuparse porque hay algo malo. No puede darles más diferencia. A menos, evidentemente, que esté multiplicado por algo que se llama una amplitud. Que, no sé, pues si ustedes multiplican 3 por seno de alfa, todo ese conjunto les va a llegar hasta 3 y les va a llegar por el otro lado hasta menos 3. Sí, yo voy a subir tanto el auxiliar, voy a subir la clase grabada y también voy a subir esta pauta, ¿ya? Aunque está medio desordenada, según yo te conviene ver más la clase. Bueno, entonces, ya sabemos cómo son estos comportamientos de estas dos funciones. Entonces vamos a ver primero, antes de... ¿Sí? Francisco, disculpa. Entonces, ese como límite, por así decirlo, hasta donde llega el seno o el coseno, ¿es por cuánto se amplifica? Como si en el caso que se amplificara por 3 o... Claro, ahí te no. llegaría hasta 3, sí, 3 seno de alfa, el mayor valor que puedo obtener es 3, y el menor es menos 3. ¿Sí? Pero obviamente, aquí para poder entender estamos pensando que no estamos multiplicando nada. Entonces solamente está el seno y solamente está el coseno. Solamente el seno no puede ir más arriba de 1 y tampoco puede ir más abajo de 1. Lo mismo el coseno. Toda esta área mayor acá está prohibida. Prohibida. No tan arriba. Hacia abajo también. Prohibida. Entonces les voy a nombrar al tiro los otros dos cuadrantes también. Bueno, es que todas estas cosas ustedes las pueden ir viendo. No me voy a detener mucho en estas cosas porque casi nunca vamos a salirnos del primer cuadrante.
A lo más nos vamos a quedar en el segundo. A lo más vamos a necesitar el segundo en dinámica, pero en cinemática casi todos se hacen en el primer cuadrante, donde tanto el seno como el coseno son positivos, ¿ya? El Tengo una seno es pregunta. positivo y el coseno es positivo. Sí. No entiendo en qué momento el coseno llega a 1. Ah, ya. El coseno llega a 1 porque si te fijas, cuando el seno vale 0, el radio está acostado. Lo voy a hacer con rojo. El radio está acostado. Bueno, no debía haberlo hecho ahí, pero si te fijas, el radio está acostado. Por tanto, en 0, de la misma forma que en 90 el seno era 1 porque era igual a la hipotenusa, cuando el ángulo es 0, el coseno es igual a la hipotenusa porque el radio está acostadito. No sé si lo ves. ¿Cierto? No lo voy a hacer. Perdón, ¿me lo podrías repetir? Que tengo un internet muy malo y se me corta. Vuelvo a repetir. Voy a hacerlo con los lápices mejor. Vean los lápices. Aquí está el radio. ¿Sí? El radio está acostado. El ángulo se hace 0 y el coseno, que es este valor que está acá, se hace igual a la hipotenusa. Vale 1. Igual que la hipotenusa. Entonces, a medida que va creciendo, el coseno se va haciendo cada vez más chico. Hasta llegar acá. Acá tú no puedes formar un triángulo. No al menos uno no al menos uno que hayan mantenido así. ¿Cierto? Ya, ahí está. No uno que hayan mantenido así. ¿Ahí lo ves mejor? Fíjate que el lápiz se va haciendo más chico. Sí. Ya, eso es lo que está pasando. Entonces ustedes como ejercicio lo que pueden ver es qué pasa más allá. Siguiendo esta misma idea. Calculen, por ejemplo, dense un 1 y, por ejemplo, no se puede. Háganse un triángulo isósceles en el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante. Vean los signos que tiene esa altura con respecto al plano cartesiano y van a ir cachando más o menos cuáles son tanto los signos en los distintos cuadrantes. Van a poder ver como también de nuevo este gráfico. Eso se los dejo propuesto para que ustedes lo vean. Lo van a tener que ver en trigonometría y lo van a ver con mucho más detalle y alguien se los va a explicar mucho mejor que yo. Francisco, una pregunta. Sí. Entonces, el eje X de la gráfica del seno y el coseno, entonces serían los valores que va tomando alfa, a medida que va como rotándose. Ya, perfecto. Exacto, esto es igual a alfa. Entonces, vamos a ver radianes, creo. Sí, radianes. Tal vez no vamos a alcanzar a hacer, como un problema. 2 problemas vamos a hacer. Porque igual quiero que entiendan bien esto. Más que hacer los problemas, a mí hacer los problemas me da lo mismo, prefiero que entiendan esto. Después no, pues después como vamos a ver cosas más específicas, donde ya ustedes van a saber cómo son las fórmulas, porque se las van a explicar, ¿sí? Van a saber de inmediato cómo los conceptos, entre comillas, evidentemente. Igual los podemos repasar, pero ahí en los problemas vamos a ver todo esto. Acá prefiero hacerle un repaso como cátedra. Mano levantada, pregunte nomás. Cuando hagamos el ejercicio propuesto del triángulo isósceles, ¿tiene que ser rectángulo? Va a ser rectángulo siempre. Ya, dale, son propiedades de los círculos. Va a ser rectángulo siempre. Porque ustedes, la idea es que ustedes no se construyan un triángulo isósceles así. No vale la pena. La idea es que lo hagan isósceles y además rectángulo. Porque ustedes acuérdense que están midiendo ángulos con respecto al eje X. ¿Ya? Es para que vean eso, no construyan ángulos isósceles raros, siempre con respecto al eje X para que vean el ángulo alfa, cómo va creciendo, ¿ya? Y es más que nada a lo que me refiero con isósceles, es que por ejemplo puedan construirse un triángulo así, por ejemplo, donde acá el ángulo es este, no este de acá, este no, fíjense que siempre tienen que estar midiendo con respecto al eje X positivo, al eje X mayor que 0, ese es su punto de referencia. Si ustedes lo cambian, van a estar cambiando todo. Ya tengan cuidado con eso también. Entonces, ahora, antes de, ya mejor radianes primero, les voy a enseñar un trucazo para saberse los valores de los ángulos notables, que eso sí se los tienen que saber, pero les voy a dar el trucazo, y después les voy a dar las propiedades y vamos a comenzar con los problemas. Entonces, radianes primero. Los radianes surgen ante la necesidad de establecer un valor un poquito más natural sobre los círculos especialmente, de los ángulos, los valores de ángulos dentro de los círculos, mucho más natural, y normalmente las funciones seno y coseno se definen mejor si es que uno lo hace en radianes, ¿ya? Para hacer la corta, un radian se define como el ángulo tal que
me quedó horrible la circunferencia ya. Un ángulo alfa es el valor del ángulo alfa, un radián, es igual a un ángulo alfa tal que el radio del círculo sea igual al arco de circunferencia. O sea, si yo tengo un ángulo alfa donde el arco de circunferencia que subtiende ese ángulo alfa es igual al radio, yo tengo ahí, ese ángulo vale un radián. No es la medida que se ocupa, esa es la definición, pero evidentemente nunca vamos a trabajar con un radián, 2 radianes, porque no vale la pena. Un radián es aproximadamente 57, algo ángulos, o sea, perdón, grados. Pésima unidad media, al parecer. Pero se hace útil cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que a través de una relación, no me acuerdo cómo se deduce esta cuestión, pueden buscarlo ustedes si quieren, se la van a explicar después también, pero alguien se dio cuenta, haciendo cálculos, que 180 grados es igual a pi radianes. Y, oh, sorpresa, esto ya es bacán, porque ahora podemos escribir todo en función de pi, y pi es un número que nos gusta. Entonces, todos los restantes ángulos se van a escribir en función de pi. Por ejemplo, 60 grados es un tercio de 180. Entonces ahora va a ser pi tercio radianes. Otro ángulo, 90. 90 es la mitad de 180. Por tanto, ahora se escribe como pi medio radianes. Y así ustedes pueden seguir y jugar y encontrar más relaciones, bla, bla, bla. ¿Sí? Esos son los radianes. La que tienen que aprender es esta. Y esta la voy a marcar con rojo porque también va a ser algo que van a necesitar. Esta de acá. Entonces ahora ustedes van a poder escribir cualquier ángulo en función de pi radianes. Va a ser número por pi radianes. 0,7 por pi radianes. Pues si ustedes juegan con calculadora en algún momento, en algún ramo que lo necesiten, que en los ramos DIM no lo van a necesitar, y en física tampoco, porque normalmente vamos a dejar expresados, o vamos a calcular los senos y cosenos a partir de ángulos notables, o sea, los ángulos a los que van a llegar van a ser conocidos, o simplemente dejan el coseno nomás. Entonces, si ustedes saben que alfa vale 70 grados, y encuentran un coseno de 70, ese número está bien definido, y ustedes lo pueden entregar como respuesta, sin ningún problema. Ahora, si ustedes no conocen el ángulo al que se están refiriendo como coseno, y eso también es importante para los controles, ese es el otro consejo, muy importante, fíjense que la respuesta siempre tiene que estar en función de cosas conocidas, ya sean números o letritas. Si yo, por ejemplo, les digo, ustedes dejan, tenemos un triángulo, y ustedes dicen, ya, yo les conozco el ángulo A, y determino B, C de alguna manera, y la respuesta que tienen que entregar es, ustedes me ponen aquí que es B por C al cuadrado, por poner un ejemplo. Esa sería la respuesta correcta. Pero B y C son variables auxiliares que ustedes definieron. ¿Sí? Porque la respuesta no es exactamente decir cuánto vale B o cuánto vale C. B y C son cosas que ustedes se definieron para hacer la solución, para encontrar la solución. Y ustedes encontraron que la solución era BC. Ya, eso a mí no me sirve. Ustedes tienen que dejar expresado en la función de la variable que nosotros les dimos como conocida, que es A. Entonces, en este caso, por teorema de Pitágoras, ustedes lo pueden determinar. Acá posiblemente también les vamos a dar un ángulo, etc. Lo vamos a ir viendo con el tiempo y se van a dar cuenta de que yo nunca voy a dejar cosas en variables auxiliares. Siempre en variables conocidas. Ya sean números o letritas. ¿Ya? Ténganlo en mente siempre eso a la hora de responder, especialmente los controles, los ejercicios, porque es muy común, les va a pasar, especialmente ahora, que ustedes van a llegar a la respuesta y ya está la respuesta. ¿Ya? Y no está tan mal, posiblemente no esté mal, y posiblemente de hecho sea un paso antes de que ustedes entreguen la respuesta en variables conocidas, entonces no va a estar del todo malo, pero sí no va a estar del todo bueno. ¿Ya? Así que ténganlo en mente, siempre las respuestas en variables conocidas, ya sean números o letritas. Los números normalmente siempre son conocidos, pues si llegan a encontrar un número, ese número está bien, pero son las letras las que generan más confusión, a la hora de hacer álgebra general, cuando ocupan A, B, C, alfa, beta, ¿ya? Entonces ahí ustedes con el tiempo van a poder ir viendo cuándo las variables son conocidas y cuándo no. ¿Ya? Eso toma práctica, por eso es importante que vengan a los auxiliares y pregunten. Con eso ya tenemos los radianes, entonces ya sabemos que podemos escribir todo esto. Entonces, otro caso, para poder saber los valores de seno y coseno, esto también lo pueden hacer en grados si quieren, ustedes trabajen en lo que quieran. A veces es bueno tener a los radianes en mano porque los radianes tienen relaciones más bonitas que los grados.
son más visibles. Lo que ustedes van a hacer es hacer lo siguiente, para acordarse de los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Bueno, los ángulos notables son aquellos que tienen, están multiplicados por racionales bonitos de pi. Si se fijan, 60 es pi tercios, 90 es pi medio. Entonces algo raro tienen que tener, algo como bonito, ¿sí? Porque no son 0,52789 radianes, pi radianes, perdón. ¿Sí? Son 0,5 radianes, 0,3333 radianes, que también es bonito, 1 por radian, como por ejemplo en el caso de 180. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, pongan mucha atención, esto es para la vida. Van a poner seno acá, del ángulo alfa. Coseno acá abajo, del ángulo alfa. Una raíz gigante. Van a poner, pueden poner 0 radianes, pi cuartos radianes, perdón, pi sextos radianes, pi cuartos radianes, pi tercios radianes, pi medio radianes. Y ahí cierran la circunferencia. Acuérdense que esto lo voy a poner abajo, es 0, 30, 45, 60 y 90. 60. Lo voy a poner un poquito más abajo. Lo voy a dibujar así, como una tablita. Y aquí abajo voy a poner un tremendo medios. Entonces, lo que ustedes van a hacer acá es poner, para el seno, si alfa vale 0, ponen un 0. Acá ponen un 1, un 2, un 3, un 4. Y para el coseno al revés, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, cuando ustedes en su prueba lleguen a encontrar hoy seno de alfa, si alfa vale pi cuartos o vale 45, ¿cuánto vale el coseno de esa cuestión? Se van a esta tablita, buscan coseno de alfa pi cuartos y escriben coseno de alfa, o sea, coseno, perdón, de pi cuartos es igual a raíz de 2 dividido por 2. Y eso es igual a 1 partido de raíz de 2. Y ese es el valor del coseno de pi cuartos. Y lo pueden hacer así con todos los ángulos notables. Por eso se los vamos a preguntar. Por eso coseno de 60 es conocido, coseno de 45 es conocido. Coseno de 57 no es conocido. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden dejar así nomás. Pero normalmente cuando ustedes llegan a coseno de pi cuartos, se espera que ustedes sepan cuál ángulo es. ¿Sí? ¿Alguien no entendió el truquito? No, profe, lo puede... ¿Puedes subir un poco? Ah, ya, para que lo anoten, ya, dale. Ya. Entonces, ahora ya vimos radianes, ya vimos el truco, ahora vamos a ver algunas relaciones de ángulo y ya vamos a empezar con los problemas porque creo que alcanzar a hacer uno siquiera. Dale nomás. Profe. Sí, Profe, esto está en radianes. Francisco. Dijeron que si podía repetir un poquito, que había una parte que no se entendió. ¿Qué parte no se entendió? A ver. ¿Qué no se entendió? Porque si no se entendió todo es porque estoy haciendo algo yo muy mal. No sé, es que lo habían dicho y... Profe, fui yo, no se preocupe, que tengo un tema acá en la casa, pero después me meto al video y lo repaso para que hagamos el ejercicio. Ya, ok. Es que si no entendiste todo es porque me preocupa que no haya entendido todo, por si acaso. No, fue que tengo una distracción acá en la casa, no se preocupe. Ah, ya, perfecto, ok. ¿Alguien levantó la mano? Yo tengo una pregunta. No, que hable. Ya. ¿Quién quiere hablar? Y lo último, lo del coseno de abajo. Ah, ya, perfecto. Entonces, voy a volver a repetir. Ustedes tienen la tablita ya construida. Acuérdense que hay una tremenda raíz. Entonces, si ustedes necesitan saber el seno de, por ejemplo, pi cuartos, como lo vimos acá, o coseno de pi cuartos, que será el ejemplo que estábamos ocupando, ustedes se van a la tablita, buscan coseno, voy a eliminar el alfa porque creo que puede ser motivo de confusión. Coseno de pi cuartos. Coseno, lo voy a hacer con otro color mejor porque estoy ocupando mucho con rojo. Coseno de pi cuartos. Entonces tú encontraste ese 2 que está ahí. Entonces lo que haces es escribir coseno de pi cuartos, igual a raíz de 2, porque si te fijas está ese 2 que fue el que encontramos al cruzar coseno con pi cuartos, bajo la raíz y dividido por 2. Y ese precisamente es el valor del coseno de pi cuartos, el coseno de 45. ¿Sí? Y esa es la forma en la que ustedes pueden calcular ángulos notables sin sabérselos de memoria. Ahora. ¿Profe? ¿Sí?
No, que en caso de que, por ejemplo, fuese el seno por ejemplo, pi medio, Ujú. tendría que ser ahí sería raíz de 4 dividido en 2, ¿no? Exacto, y eso es 2 partido por 2, que es pues, 1, 1. claro. ¿Lo Ah, ya, ves? ya. Ok, sí, gracias. Ahora entendí bien yo también. Perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? Yo tengo una consulta. En lo último que anotaste, dice raíz de 2 partido en 2 y después dice igual a 1 partido en raíz de 2. Sí, pues, porque 2 es raíz de 2 por raíz de 2. Se simplifica y te da 1. O sea, claro, se simplifica y te da 1 y te queda abajo el raíz de 2. A ver, tengo hartas preguntas. Sí, si se fijan aquí, está también escrito tanto en radianes como en grados. Ustedes eligen. Yo recomendaría que trabajaran en radianes porque es mucho más cómodo y porque normalmente les van a preguntar. Sí, esto es coseno de pi cuartos. Eso. ¿Ya alguna otra pregunta? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Nadie más? ¿Estamos todos bien? Da lo mismo como más pesado. Ay, perdón. Dale tú nomás. O sea, mi pregunta es si da lo mismo si lo dejamos como raíz de 2 partido en 2 o 1 partido en raíz de 2. Da lo mismo. Es el mismo número. Ustedes eligen. ¿Alguien más? Yo. ¿Sí? El radián sería como el arco, ¿no? No. El radián es, un radián se define como, un radián es el valor del ángulo que se forma en una circunferencia tal que el valor del radio es igual al valor del arco de circunferencia que subtiende el ángulo. Cuando este R de acá, el radio, vale igual que esto de acá, que también vale R, para cuando tenemos un ángulo de 1 radián. Pero eso no se ocupa, insisto, lo que se ocupa es que 180 vale pi radianes. Entonces lo que ustedes hacen es escribir todos los ángulos como un número, 0, algo, o 1, algo, dependiendo del valor del ángulo, porque recuerden que 360 es 2 veces 180, entonces llegamos hasta 2pi. Lo escriben como un número por pi en radianes. O sea, entonces, por ejemplo, no sé, pues 60 grados es pi tercios radianes. José Ignacio hace rato tiene la mano levantada. Pregunta nomás. No, sí, es que más que pregunta era como para confirmar, para ver si es que lo tengo bien. O sea, si es que entendí todo. Ya, o sea, según el seno, el coseno de cada cosa, tienes que hacerlo según una raíz partido 2, según el número que se vea cada uno. Si es 0, va a ser 0 radianes. Si es 1, va a ser pi partido 6 radianes. Si es 2, ¿eso es? Sí. No, mira, no, te confundiste. Los radianes están acá, son el valor del ángulo. Entonces tú cruzas, por ejemplo, si quieres el coseno de pi cuartos, cruzas coseno con pi cuartos. Ah, es para Entonces saber el los valor grados. que tú generas es el valor del coseno del ángulo con el que estás cruzando, o el seno del ángulo con el que estás cruzando. ¿Se entiende? Espera. Creo que no entendí. De nuevo, el coseno de pi cuartos es este valor bajo la raíz partido en 2. Ya. Dale. ¿Sí? Ya, perfecto. Dale. Pero una pregunta más. Alguien había dicho que seno de pi cuarto igual a coseno de pi cuartos. ¿Por qué? Lo que pasa es que ese es el punto donde justo se cruzan las rectas. Y si te fijas, si tú construyes un ángulo alfa de 45 grados, tienes un triángulo rectángulo isósceles, donde el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. Entonces, cateto adyacente igual a cateto opuesto, divididos por hipotenusa ambos lados, son igual a coseno. Ya, muchas gracias. Otra cosa, con respecto a racionalizar. Miren, ustedes pueden escribirlo como quieran. Normalmente siempre se ve más bonito con el denominador racionalizado, pero también es importante que sepan cómo jugar con esto, porque a veces pueden hacer una simplificación más, entonces la respuesta les queda más bonita, y que la respuesta sea bonita nos ayuda a nosotros, los auxiliares y ayudantes, a corregir mejor. Entonces, si tienen que dejar una raíz no racionalizada porque van a poder simplificarla, háganlo, ¿ya? Eso de racionalizar, preocúpense siempre al final. Cuando ustedes ya tengan la respuesta, es como, oye, igual podría multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo para racionalizar raíces. Lo pueden hacer. Pero si no, da lo mismo, ¿ya? Pero pregúntense al final. Al final. Profe, una consulta. Es que no entiendo en qué parte queda una raíz en el denominador, porque... De nuevo, 2 es raíz de 2 por raíz de 2, ¿cierto?
¿Cómo ¿Perdón, está qué? quedando? Voy a escribirlo de nuevo. O sea, yo entiendo que coseno Esto de es pi cuarto raíz de de raíz de 2. 2. Perfecto, Sí. muy bien, vamos bien entonces. Entonces ahora tú pones que 2 es raíz de 2 por raíz de 2, ¿cierto? Porque raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces tú simplificas uno de los raíz de 2 con el raíz de 2 que está arriba y te queda 1 partido por raíz de 2. ¿Y esa es la respuesta bonita, entre comillas? ¿O no? Da lo No, mismo. no que no debería ser Miren, la raíz insisto, y- no se preocupen tanto de la respuesta bonita ahora. Ahora ustedes entiendan lo profundo, ¿ya? Porque eso a la hora de responder, ustedes lo van a responder y respondan nomás. Como les digo, si quieren dejar la respuesta bonita, preocúpense de eso al final. Por eso estoy diciendo que al final vamos a preocuparnos de la respuesta bonita. Ahora da lo mismo, ¿ya? Francisco, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué se escribe coseno de pi cuarto, o sea, partido en 4 y no coseno, ponte tú, ¿era 90 grados? No, este es 45. Tú lo puedes escribir como quieras. Se recomienda radianes porque hay relaciones más bonitas si tú ocupas los ángulos con radianes. Lo vamos a ver en uno de los problemas, si es que alcanzo a hacerlo. De hecho, creo que voy a enfocarme en ese. Pero me lo podrían preguntar de las dos formas, ¿no? En radianes y en Normalmente, no es que te lo pregunten, pero, a ver, los ángulos tú los puedes dar tanto en radianes como en grados, pero normalmente tú tienes que elegir uno. Si tú eliges grados, la respuesta tiene que tener grados considerados. Y ciertas propiedades van a quedar escondidas, como lo vamos a ver en un problema si es que alcanzamos a verlo. Si no, si lo eliges hacer en radianes, tienes que hacerlo todo en radianes. No te puedes ir cambiando entre medio. ¿Ya? Ya, perfecto, muchas gracias. Excelente. Ya. Continuamos entonces. Ok. Teoremas y relaciones importantes. La primera es tanto el seno como el coseno, la suma y resta de cosenos. Aquí ustedes van a poder deducir tanto, y eso les va a quedar de tarea. Esto sí, háganlo, por favor, porque yo no voy a alcanzar a hacerlo ahora. Así que quiero hacer al menos un problema. Suma y resta de coseno y seno de ángulos medios. Vean lo siguiente. Las relaciones importantes son dos. Tenemos el coseno de alfa más beta. No, mejor voy a partir con el seno. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, seno de beta, más, perdón, aquí no es seno, es coseno. Seno de alfa coseno beta más seno beta coseno alfa. Y para el coseno, también de la suma, es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Estas relaciones no se las voy a demostrar porque se las van a demostrar después. No vale la pena demostrárselas ahora, pero sí tienen que conocerlas. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir la de la suma y la de la resta. Y lo voy a hacer con distintos colores. Entonces ya conocemos la positiva. Entonces, positiva, y acá también positiva, ya vimos que es con un menos. Y ahora para las negativas, que es así. Entonces, la suma de dos ángulos del seno es seno de alfa coseno beta más seno beta coseno alfa. Si cambian de signo también. Seno de alfa coseno beta menos seno de beta coseno de alfa. Y al revés sucede en el coseno. El coseno de la suma tiene un menos metido, y es coseno, coseno, seno, seno. Y el coseno de alfa menos beta es coseno de alfa coseno beta más seno de alfa seno beta. ¿Cuál es su profesor de intro al cálculo? Sebastián Donoso. Ah, no, doctor Michael Rauner. Ya, pucha, no les tocó con San Martín. Bueno, la forma en la que mi profesor de cálculo me enseñó es como seno es seno, coseno, seno, coseno. Y para el coseno es coseno, coseno, seno, seno. Apréndenselo así. ¿Ya? Y si ven los videos de San Martín, cuando lleguen a esta parte se los va a enseñar así. Bueno, uno enseña como le enseñan a uno. Es impresionante esa cuestión. En especial cuando uno no tiene formación, cuando es solamente por experiencia. Uno enseña cómo le enseñaron a uno. Si no me equivoco, San Martín hace sus clases libres en YouTube, en su canal. Ahí lo pueden buscar. Pero siempre es recomendable que vayan a las clases de los profes que le corresponden. Bueno, entonces esto lo vamos a necesitar. La tarea que ustedes van a tener es escribir el seno de alfa como
lo van a tener que escribir en función de senos y cosenos de ángulos medios. Vale decir, ustedes van a tener que encontrar una relación para el seno de alfa como cosas dependientes de seno de alfa medios y coseno de alfa medios. Y también lo mismo para el coseno. Y creo que no debiese ser muy difícil de ver. Tienen que jugar ahora, ¿ya? Y ahí ustedes pueden jugar con un montón de propiedades. De hecho, si alcanzamos a hacer un problema, vamos a ver una de ellas, ¿ya? Pero estas son las que se tienen que aprender. Y con esto ustedes pueden jugar con el coseno del ángulo medio, el seno del ángulo medio, sumar y restar ángulos como quieran, y como jueguen. Y son una de las relaciones más útiles que existen, ¿ya? Pregunta. Sí, ¿cuál era la tarea? Tienen que, la voy a poner acá, ¿no? Tienen que escribir el seno de alfa y el coseno de alfa, ambos en función de coseno de alfa medios, seno de alfa medios. ¿Por qué de esos dos? Porque son los que más aparecen, los famosos senos y cosenos de ángulos medios. Entonces ustedes aquí pueden matraquear y jugar y encontrar una tracalada de propiedades, pero solamente si conocen esto. Esto es lo que ustedes se tienen que saber de memoria. Lo demás lo pueden deducir. Por eso les digo, si lo piensan, si tienen la expertise, si hacen harto ejercicio, se van a dar cuenta de que solamente tienen que conocer un par de cositas y todo lo demás o se acuerdan por haberlo hecho tantas veces, o aprenden a deducirlo, que eso es mucho más útil. Mano levantada. Sí, soy yo. Era por el tema de lo que dijo dentro del cálculo. Quería preguntar si pasa algo malo, o sea, no sé si pasa algo malo, pero si me perjudica en algo, que no me meta a mis clases de sección y vea los videos de San Martín en YouTube. No, la verdad es que no, porque el DIM se ha preocupado harto de ser bien estándar con sus clases, al menos en los primeros años. Entonces todos los profesores tienen que pasar lo mismo. ¿Ya? Ahora es el cómo lo pasan y ahí tú puedes elegir. De nuevo. Ya, no sé cómo hacerlo, está raro. Esa es la idea. Piénsenlo. Dense un ratito para pensarlo. ¿Ya? No ahora. ¿Sí? Tienen que encontrar el seno de alfa y el coseno de alfa en función de ángulos medios. Esa es la tarea que les voy a dejar, y es muy cortita y es la única, además del ejercicio propuesto, pero Mario, no di el hint, no di el hint. La idea es que lo piensen. Pero ya, bueno, lo sabes, está bien. Está bien. Encuéntralo por ustedes, pero no den el hint al tiro, pues así matan toda la idea del ejercicio, pero está bien. Bien, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Pero con calma, keep calm. Si aquí todos sabemos que somos todos muy, muy bacanes, ¿ya? Con calma, tómenselo. Si ustedes saben hacer algo, lo pueden comentar después, pero idealmente si yo les digo esto es como para que lo piensen, para que se den el trabajo de pensar. Pero está bien, ¿ya? No te preocupes mucho. Es como lo dijo Mario, ahí ustedes lo pueden pensar y solitos se tienen que dar cuenta. Renato, dime. Entonces hay que llegar a 4 respuestas como seno de alfa, como coseno de alfa medios y seno de alfa medios y coseno de alfa como... Ahora. Renato, da lo mismo la respuesta ahora. Te lo dejo que te lo pienses, porque la respuesta ya es evidente. ¿Ya? Piénsalo por ahora, después lo puedes hacer con calma y queda para ti. Ahora tengo que seguir con la auxiliar, pero es lo que dijo Renato. Okay. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ya, estas son las dos propiedades que hay que saber. Y ahora los dos últimos teoremas y por fin vamos a poder hacer un ejercicio. Teorema del seno. Este teorema se define sobre cualquier triángulo. Ya no estamos en triángulo, rectángulos solamente, porque ya los valores de senos y cosenos no se van a definir necesariamente sobre triángulos rectángulos, ¿ya? Son funciones que pasan más allá de los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son el origen. Ustedes pueden ocupar para un ángulo sus relaciones trigonométricas rápidamente. Ustedes saben que el seno de 30 es igual a... ¿Cuánto era? Que se me olvidó. Seno de 30 es un medio. Ya saben que es un medio. Ahora, la diferencia es que no en cualquier triángulo ustedes van a tener que ese un medio va a ser igual a cateto opuesto partido por hipotenusa. Pero el seno de 30 siempre es un medio. Recuerden eso. Lo vuelvo a repetir. Ustedes ya saben que tanto el seno como el coseno están bien definidos para todos los ángulos. Lo que no necesariamente pueden hacer es relacionar ese valor del seno con los lados de un triángulo. Eso solamente pasa en triángulos rectángulos. ¿Ya? No se olviden de eso. Ténganlo muy presente. Voy a insistir, lo voy a repetir nuevamente. Un ángulo cuyo seno tiene un valor siempre va a ser así en cualquier triángulo, en cualquier configuración, para cualquier configuración. La diferencia está
en que no siempre ese seno del ángulo va a contener una relación entre los lados de un triángulo. Eso solamente pasa en los triángulos rectángulos. No se olviden de eso. Volviendo al teorema del seno. Entonces acá tenemos que darnos la tarea de nombrar, esto es una C mayúscula, esto es una beta. Los lados se nombran siempre como, bueno, espero que se acuerden de eso, que se nombran como con respecto al vértice que tienen al frente. Entonces, el teorema del seno, Cosita. sí, consulta. No, que que dijo de que el seno es siempre igual en cualquier triángulo para un ángulo, ¿no ocurre con el coseno? También, para todas las funciones trigonométricas, por extensión. Ok, ya, gracias. Está bien, sí. Si no lo nombré, está bien que lo pregunten, ya no tengan miedo, por si acaso. Porque siempre hay cosas que se me olvidan mencionar, ¿ya? Pero espera. No sientan que la duda es tonta. Para nada. Gracias. Espera, pregunta. ¿Sí? ¿Cómo va a ser posible que los senos sean iguales en todos los triángulos y igual hay triángulos diferentes con diferentes medidas, Ya. con diferentes... Lo que pasa es que, acuérdate de lo que te dije, que los senos están bien definidos como función, pero no necesariamente implica que el seno de un ángulo, de un triángulo, contenga relaciones entre los lados del triángulo. Eso no siempre pasa, solamente en los triángulos rectángulos. ¿Sí? Sí. Ahí la explicación fue mejor. Sí, la explicación fue más perfecta. Sí, la explicación fue más ad hoc. Entonces, recuerden, el seno y el coseno están bien definidos para sus ángulos. Pero eso no necesariamente implica que en todos los triángulos se cumpla que existen relaciones entre los lados, relaciones entre los lados donde hay un intermediario como una función trigonométrica. O sea, no todos los triángulos se va a cumplir que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. No. Pero sí, el seno de alfa tiene un valor y ese valor está bien definido porque el seno y el coseno es una función. Recibe valores y entrega valores. ¿Ya? Es una relación bien definida. Eso es lo que tienen que ver. Pasemos al teorema del seno. El teorema del seno no se los voy a demostrar, pero genera una relación entre el ángulo en un vértice y el lado opuesto. Se puede demostrar y creo que lo que se hace es como tomar una cosita así, tomar una bisectriz que sea recta o un lado que sea como que forme un ángulo recto en un triángulo y se demuestra. Ya no lo voy a hacer porque no vale la pena. Lo que tienen que conocer es la relación. Entonces, si se fijan, A se relaciona con seno de A. Entonces ustedes pueden ocupar esa es igualdad y por transitividad la igualdad entre estas dos cosas. Eso significa esto, ¿ya? Es que estén las tres iguales, significa que uno puede elegir una, la otra, y por transitividad las que están a los extremos, ¿ya? Para que no se pierdan con la notación. Entonces relaciona el lado A, que es este lado que está acá, con el ángulo alfa, que si se fijan está al frente de él. Al frente. ¿Sí? De hecho, una cosa que siempre pueden usar para recordar cuál es el seno es que el lado del seno siempre está al frente del ángulo. El lado del seno siempre está al frente del ángulo. ¿Sí? Lo vamos a instalar y lo vamos a recordar cuando trabajemos con cinemática y cuando trabajemos con dinámica especialmente. Ese es el teorema del seno, lo vamos a ocupar. Ahora el teorema del coseno. El teorema del coseno también se le conoce como el teorema de Pitágoras generalizado, porque ya esto nos permite establecer una relación entre los lados, usando el coseno como intermediario, de forma general, para cualquier triángulo. Entonces yo voy a dibujar cualquier triángulo, de hecho voy a copiar no voy a copiar el mismo triángulo, para que sea como más general, voy a hacer un triángulo todo feo. Acá tenemos gamma, esto es C, esto es A, alfa, esto es B, beta, tenemos los ángulos. Y la relación entre el teorema del coseno es la siguiente. Yo tomo uno de los lados, cualquiera, C cuadrado, por ejemplo. Esto es igual a A cuadrado más B cuadrado. Sí, este es el teorema del seno, sí, ya, lo voy a tachar con este, o sea, lo voy a pintar con este para que recordemos que lo vamos a necesitar. Sí, y ahora voy a escribir el teorema del coseno, ya. Entonces, el teorema del coseno, ustedes toman un lado, cualquiera, insisto, cualquiera, ¿ya? Ustedes lo pueden escribir después en su generalidad, cualquiera. Y si se fijan, al principio es igual que el teorema de Pitágoras. La suma al cuadrado de un lado tiene que ser igual al cuadrado de la suma de los otros dos lados. Pero hay una diferencia. Tienen que restarle 2 veces el lado A por el lado B por el coseno
del ángulo que tiene al frente de ese lado. Si se fijan, ¿cuál es el ángulo que está al frente de C? Es gamma. Entonces, C cuadrado, el valor del C cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo que tiene al frente, que en este caso es el coseno de gamma. Y ustedes pueden escribir, por ejemplo, para B. Pueden escribir B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado menos 2AC por el coseno de beta, que es el ángulo que tiene al frente. Y por extensión también para A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de alfa. Y listo. Y con eso ustedes entonces, si conocen al menos un ángulo y dos lados, ya conocen el tercer lado. Y los restantes dos ángulos también. Francisco. Rodrigo levantó la mano. Rodrigo levantó la mano. Sí, ¿no le falta poner la A y la B chica en el triángulo? O... Ah, gracias. Ahí sí. Emilia. ¿El coseno está multiplicando solamente al 2AB o a toda la expresión? Solamente al 2AB, al 2AC o al 2BC. Ah, ya. Gracias. Ya. Y eso es todo. Y creo que eso es todo lo que necesitan saber Francisco. sobre trigonometría. Al menos ahora. El resto es operatoria. Dime. ¿Cómo uno puede sacar el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de epsilon en Tenéis ese que jugar con triángulo? los Sí. ángulos. Ya. Vamos a ver en el problema, porque de hecho voy a hacer justamente el problema donde vamos a ocupar esta última parte. Vamos a ver cómo encontrar este tipo de cosas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, las identidades trigonométricas se las voy a dejar propuestas. Tienen que ocupar tanto esta relación de acá como esta relación de acá. Para la P1. ¿Ya? Y también van a necesitar, creo que van a necesitar usar esto también. Para la P1. Para la última, para la P1C. ¿Ya? Las dos de arriba seguro para todas. Y para la última, la P1C. Para la P1C van a necesitar también esta suma de acá. Rodrigo. Rodrigo, pregunta nomás. No, disculpe, se me olvidó bajar se te la queda mano. arriba. José. Puede que esto sea una pregunta estúpida, pero ¿qué es el P1? Ya, de nuevo, perdón. El enunciado está dividido por preguntas. Cada pregunta es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pero por ahorrarme tiempo, le pongo P1, P2, P3. De hecho, no se los puedo mostrar, pero si ustedes ven en el auxiliar que les subí, si no me equivoco, y si no les estoy pasando el tremendo carril, déjenme revisar. Efectivamente, si te fijas, de abajo donde dice auxiliar 0, trigonometría, 17 de marzo de 2021, dice P1 en negrita, punto. Demuestren las siguientes identidades, tanto. ¿Te fijas? Sí. Ya, ese es el P1. Luego el P2 es el que voy a hacer ahora, que es el ejercicio siguiente que está marcado con P2. ¿Ya? Es un tema de escritura. Se ha hecho tradicionalmente así en la universidad, posiblemente desde que se empezó a ocupar látex para hacer todas estas cuestiones. Y como te digo, como a uno enseña, como a uno le enseñan, finalmente aprende todas estas cosas. Entonces son como formas. Si tú, por ejemplo, te has ido a otra universidad, posiblemente la tipografía, el template del enunciado es completamente diferente. Porque también ellos tienen como una tradición. Son cosas muy mínimas, pero que van a ir aprendiendo como a medida que avance la universidad. ¿Esta guía va a ser evaluada? No. Este es un auxiliar. Yo estoy haciendo los problemas y lamentablemente, como me extendí con la explicación de la trigonometría, porque vi que hay varios que tenían hartas dudas, no voy a alcanzar a hacer todos los problemas. Tal vez debía haber hecho los problemas y explicando en el camino, pero eso normalmente nunca me salió bien, porque siempre me extiendo. Entonces ahora yo voy a hacer un par de problemas y los otros ustedes, si quieren, los pueden hacer. ¿Cuál es el programa que uso? LaTeX, para hacer esto. ¿Cuáles son las otras fórmulas que necesitamos para la P1? Son la suma y resta los senos de sumas y restas, el teorema de Pitágoras escrito con senos y cosenos, y que la tangente es igual a seno de alfa partido por coseno de alfa. En la tablet ocupo Samsung Notes. Es mucho más cómodo porque tiene la goma integrada en el lápiz de la tablet. Entonces es mucho más cómodo para mí. P2 entonces. ¿Qué nos dice el P2? Voy a leer rápidamente el P2. Aquí bueno, ya. Ahí está. Ya. Dice. El triángulo ACD de la figura siguiente, donde a una distancia X, mala letra para poder elegir la cosa que conocemos, no lo cambié, pero si no tendría que haber cambiado todo el mono. Bueno, X vale 30
vale algo, es conocido. Si se fijan, yo estoy definiendo X, estoy diciendo que X es conocido, por tanto es una variable del problema que yo conozco. Yo puedo entregar una respuesta a partir de él, ¿ya? Se fija en el punto B y se construye el triángulo BCD. Se conocen los valores del ángulo θ igual 50 y φ igual 60. Se pide encontrar el valor de D, de H, y luego calcular el lado AC, que es la hipotenusa del triángulo ACD. Perfecto. Entonces, primero lo primero, siempre el monito, el dibujo, grande, 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 grande. Siempre grande. ¿Ya? Porque si no, se van a confundir. Luego rotular. Rotulen. A, B, C. No, el C está acá arriba, el C, acá está el B, acá está el D. Esta altura vale H, esta altura vale D. Este ángulo vale φ, esta distancia vale D, y este ángulo vale θ. Entonces, primero el dibujo. Primero el dibujo. Luego, lo que conocemos. X vale 30 centímetros. Las unidades son importantes. Nunca se olviden de esto. ¿Ya? Θ vale, ¿cuánto habíamos dicho? 50 grados. Esto es un ángulo recto por si acaso. Eso también es conocido. Ustedes lo pueden determinar. Si saben que es perpendicular y se lo da la figura, igual que la PSU, si ustedes les dan el ángulo recto, ustedes ya saben que esa cuestión vale 90. Y nadie se los puede negar. Pi igual es 60 grados. Perfecto. Entonces ahora tenemos que encontrar todos los demás. Voy a volver a poner esta cuestión. Entonces, voy a buscar mi pauta, que yo hice los ejercicios antes, lo hice varias veces, para aprender a hacerlo bien, porque me costó harto sacarlo. Si lo encuentro va a ser genial. Ah, aquí está, perfecto. Entonces, en este problema vamos a ocupar tanto esta es la parte, lo voy a ir haciendo por partes. Primero, no sé el dibujo. Primero el mono, que le llamo el mono, dibujo, lo que quieran. Y esto para todos los ejercicios de física, ¿ya? Después tienen algunos detalles entre medio y cosas así, pero normalmente siempre los pasos son más o menos los mismos, los pasos generales. Luego 2, variables conocidas. Las variables conocidas son tal. Luego 3. ¿Qué se ocupará? ¿Qué se va a ocupar? Yo esto lo sé porque hice el problema, ¿ya? Ahora se lo estoy mostrando ordenado, pero lo primero que ustedes tienen que pensar es cómo ver. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que ver? Ya, yo les voy a indicar ahora qué es lo que tienen que ver, pero para que se fijen que ustedes tienen las herramientas, porque en este problema de inmediato ustedes no van a ver qué teoremas tienen que ocupar, pero siempre tienen que tener en mente que los pueden ocupar, ¿ya? Esa es la idea de estos ejercicios. Porque finalmente esto es un ejercicio de geometría, no un ejercicio de física. Entonces dejamos la física para después, porque primero tenemos que entender cómo hacer los problemas. Luego podemos pasar a lo entretenido y a lo verdaderamente científico, que es la física. Las matemáticas solamente un lenguaje. Quien le diga lo contrario va a tener problemas conmigo. No, mentira, pero para mí al menos la matemática más que una ciencia es una herramienta, un lenguaje muy bueno, pero un lenguaje. Entonces, ¿qué se va a ocupar? ¿Qué tenemos? Tenemos el teorema de Pitágoras de toda chuta. Perdón. Ya, ahora sí. Tenemos el teorema de Pitágoras de toda la vida. Tenemos el teorema de Pitágoras de toda la vida. ¿Qué más tenemos? Acabamos de ver el teorema del seno y del coseno, ¿cierto? Entonces, lo voy a anotar por acá. Teorema del seno. También tenemos el teorema del coseno. También vimos que establece relación entre los lados y ángulos. ¿Alguno más se le ocurre que podemos hacer? ¿Qué tenemos? Las relaciones trigonométricas, porque hay triángulos rectángulos. ¿Ven que hay triángulos rectángulos, cierto? El triángulo, tanto los triángulos BCD como el triángulo ACD son rectángulos. Entonces, tanto el valor del seno del ángulo, de algún ángulo, como el coseno de un ángulo, en estos triángulos va a tener una relación con las medidas de los lados. Entonces significa que podemos establecer de inmediato que el seno de algún ángulo, que no sea el recto evidentemente, va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, y el coseno también, con su respectivo adyacente
Lo voy a hacer un poquito más arriba porque me quedé sin espacio. Partido por la hipotenusa. Y eso es todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes, cuando estén realizando este ejercicio o este tipo de ejercicio en su casa, prueben. Traten, por eso es importante que hagan ejercicio de geometría, porque finalmente a mí me pasa también, como no hago ejercicios de este tipo de geometría hace un buen de tiempo, se me olvida qué es lo que tengo que hacer. Entonces tengo que ponerme a probar, lo cual no está mal. Entonces, cuando ustedes lo hagan, prueben. Si no saben, prueben. A ver, ¿qué pasa si calculo esto con esto otro? ¿Qué pasa si calculo esto otro con esto otro? ¿Ya? Porque muchas veces les va a pasar que los auxiliares van a llegar y les van a decir, tienen que hacer esto. Pero ustedes van a quedar como, oye, pero esta cuestión a mí no se me habría ocurrido. Posiblemente no, porque están aprendiendo. Los auxiliares ya lo sabemos. ¿Sí? Por eso lo presentamos como que pareciera que somos unos genios y que se nos ocurren todas las cosas al tiro. No. Ya les confieso de inmediato que no es así. Los auxiliares no tenemos todas las respuestas, al igual que los profes, y siempre tenemos que preparar las auxiliares. Ustedes van a notar al tiro cuando un auxiliar no prepara la clase. Espero que no lo noten conmigo, pero se nota de inmediato. ¿Ya? Pero también pasa que los auxiliares no sabemos todo y a veces también nos podemos equivocar. Por eso es importante que pongan atención, nos sigan en lo que estamos haciendo y si ven algún problema, pregunten. ¿Ya? No se queden callados, para que no les pase ningún carril y ustedes también no aprendan mal ni el resto de sus compañeros. Y los auxiliares también podamos ver en qué nos estamos equivocando para tener más cuidado y no volver a repetirlo, evidentemente. ¿Se entiende, cierto? Entonces son cositas como capsulitas de cosas que ustedes van a ir viendo en la U. Ustedes se van a ir dando cuenta de estas cosas todo a medida que vayan avanzando, pero es importante que si yo se las digo, para que tengan confianza de que vean que en realidad los auxiliares no somos más que alumnos que los estamos ayudando a resolver ejercicios. ¿Ya? Y que tentamos a cargo un cuerpo docente, tenemos que cumplirse de reglas, está bien eso, pero no es más que como el estar ahí y apoyarlos, ¿sí? Pero también somos alumnos. Solamente que tenemos un poquito más de experiencia nomás. Ya, volvamos al ejercicio. Entonces, este problema se resuelve súper rápido si uno sabe qué ocupar. Y lo primero que ustedes tienen que ver es que podemos ocupar el teorema del seno. Porque la primera cosa que nos preguntan es por D. Entonces, para poder ocupar el teorema del seno, yo lo que tengo que hacer, recuerden que les dije, es rotular todo. Entonces ahora tenemos que rotular todo. ¿Y cómo vamos a rotular? Bueno, tenemos los dos ángulos que ya sabemos cuánto valen. Aquí en vez de poner, bueno, no voy a dejar phi, pero ya sabemos que phi vale 50, perdón, teta vale 50 y phi vale 60. Entonces, como conocemos los ángulos, conocemos dos ángulos de los dos triángulos rectángulos, podemos determinar el ángulo restante, porque sabemos que tiene que llegar a 180. Entonces, este ángulo de acá va a ser 180 menos 90 menos 60. Y esto es lo mismo que 30. Entonces ya sabemos que el ángulo BCD, esto lo voy a anotar abajo, vamos a continuar con el ejercicio, el ángulo BCD vale 30 grados. ¿Ya? Luego, el ángulo ACD, de la misma manera yo puedo decir que vale 40 grados, porque de la misma manera que yo estoy calculando, que yo calculé 30, puedo hacer la misma operatoria del triángulo y rectángulo, ya sé que uno vale 90, el otro vale 50, entonces es 180 menos 90 menos 50. Entonces este ángulo acá vale 40 grados. Y este ángulo de aquí chiquitito, que no es tan importante, vale 10 grados. Y ahora el ángulo que sí vamos a necesitar, que es este compadre de acá, que es 90 menos phi. Y 90 menos phi vale 120, porque el ángulo extendido es 180, o pi radianes, como quieran ocupar. ¿Ya? Normalmente cuando tengan que hacer este tipo de rotulación de ángulos, conviene tener a los grados encima, ¿sí? Porque estamos rotulando ángulos distintos de los notales. En otros casos, y eso por eso tienen que hacer ejercicio, porque tienen que saber detectar cuándo es más conveniente ocupar grados, cuándo es más conveniente ocupar radianes, para rotular los ángulos. Entonces nosotros ya tenemos todos los ángulos ya, conocemos todo de la figura, entonces nos podemos poner a calcular. Entonces ya conociendo el 120 nosotros podemos ocupar el teorema, por ejemplo, el teorema del seno, el teorema del coseno. A este ángulo de acá arriba lo voy a llamar por simplicidad beta, podría llamarlo gamma creo mejor, porque está al lado de un C. El lado gamma, y el lado gamma ya sabemos que vale 10, que ese es el ángulo, como lo habíamos llamado, sería ACB. Que llamo alfa vale 10 grados. Entonces lo conozco. Gamma vale 10. Es conocido. Muy importante eso. Entonces voy a ocupar el teorema del coseno. ¿Cómo?
perdón, el teorema del seno. El teorema del seno se ocupa de la siguiente manera. Recordemos que relacionaba el lado con el ángulo que está enfrente de él. No, voy a solamente anotar el teta acá. Entonces es el lado con el ángulo que está enfrente de él. Y el lado este está al frente de teta, aunque no se note mucho. Está al frente. Entonces yo escribo D partido por el seno de teta. Y teta es conocido, ¿cierto? Ya lo habíamos establecido acá. Y eso tiene que ser igual a este lado de acá, que es X, que también es conocido, con gamma. Y gamma también es conocido, vale 10. Entonces esto va a ser igual a X partido por seno de gamma. Entonces acá lo que hay que hacer es simplemente despejar D, porque recuerden que nos habían preguntado por D, ¿cierto? Por tanto despejamos D. D vale seno, perdón, X, seno de teta, partido por seno de gamma. Y ya encontramos la primera respuesta. Ya sabemos cuánto vale D. ¿Por qué? Porque tanto X como teta como gamma están bien definidos. Nosotros podríamos reemplazar, no podemos reemplazar ni teta ni gamma. ¿Por qué? Porque no son ángulos notables. Entonces simplemente los dejamos escritos como seno de teta y seno de gamma. ¿Ya? Ahora, ustedes me puedan preguntar, no, pero es que tú dijiste que las variables auxiliares, sí, dije las variables auxiliares, pero esta variable auxiliar está bien definida. ¿Sí? Vale 10. Ustedes saben que gamma vale 10. Entonces ya está bien definida, tiene un valor, tiene un número. Entonces, si ustedes no quieren entrar en complicaciones, perfectamente pueden poner como respuesta, pueden poner 30 por seno de 50, o seno de, sí, seno de 50. De hecho, ustedes pueden calcular cuánto vale también seno de 50, si ocupan que 180 igual pi radianes, les va a dar como 50 partido de 180, una cosa así. Y eso se puede simplificar, tiene un número bien definido, partido por el seno de 10. Y esto está en centímetros porque tanto el seno como el coseno, y esto es importante, son funciones adimensionales. Se comen la dimensión, son un número. No tienen dimensión. En cambio, las distancias sí. Las distancias son metros, centímetros, decámetros, millas, si queréis gringo. Entonces le ponen acá después, perdón, le ponen acá centímetros. Y listo. Ya encontraron D. Entonces, tenemos D. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar, me voy a apurar con esto, vamos a encontrar el lado siguiente que es H. Nos piden H. H es muy sencillo porque ya encontramos D. Entonces, D es la hipotenusa del triángulo BCD. Por tanto, nosotros podemos ocupar trigonometría de forma directa, ya que establecimos que este triángulo es rectángulo. Por tanto, el seno y el coseno tienen en su interior relaciones entre los lados. ¿Sí? Recuerden que eso solamente funciona en los triángulos rectángulos. No ocupamos esto en ACB, en el triángulo del otro lado, porque no es un triángulo rectángulo. Pero ACD sí lo es, ¿ya? También es BCD, como dije anteriormente. Entonces, para el siguiente lado, vamos a usar que, si se fijan, conocemos phi, y el cateto opuesto a phi es h. Por tanto, tenemos que saber que el seno de phi es igual a, que es el seno de 60, también está bien determinado, va a ser igual a h partido por la hipotenusa que es d. Por tanto, h va a ser igual a d por el seno de phi. Y aquí ustedes pueden reemplazar d para que te quede todo en función de lo que corresponde. Por tanto, h va a ser igual a 30 por seno de 50 grados por seno de 60 grados partido por el seno de 10. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué hay debajo de la h? Es una D. Es una D. Ahí sí. Es una D. D de dedo. D de dalo. Dime. ¿Y ahí el seno de 60 se deja así o se tiene que representar? Tú puedes escribirlo. O sea, claro, es notable. Entonces posiblemente sí va a ser como pedido, pero tú eliges, en verdad. Tú eliges, ¿ya? Pero sí ya. Es importante que conozcas cuánto vale el seno de 60 porque a veces sí vas a tener que reemplazarlo. ¿Ya? Ya, perfecto. Y claro, para no seguir estirando senos y no seguir estirando cosenos, si podéis reemplazarlo porque son ángulos notables, reemplázalo.
Y acá, por ejemplo, lo podemos hacer. ¿Cuánto vale el seno de 60? Nos vamos para la tablita. Pi partido 3 radianes. Ya, eso vale 60. Sí. Entonces buscamos seno de 60, seno de pi tercios, es este número de acá. Por tanto, acá, esto vale raíz de 3 medios. Entonces reemplazamos. Va a ser 30 raíz de 3 medios. Aquí pueden poner 15 si quieren, 15 raíz de 3. Seno de 50 partido por el seno de 10. Alguien me preguntaba, creo, por qué relación ocupé para H. Ocupé directamente que el seno se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, porque estoy trabajando en un triángulo rectángulo. Claudio. Si bien ocupo eso, ¿puede haber llegado también ocupando el teorema del seno? Pueden ocupar los teoremas que quieran. Ustedes pueden resolver el ejercicio como gusten, siempre y cuando ocupen sigan las reglas, básicamente. Ya, esto es una forma de hacerlo. Esto también es importante. Hay muchas formas de resolver estos ejercicios. Pero ustedes tienen que ser consistentes. Si eligen una, se quedan con esa. ¿Ya? Pero hay muchas formas. Okay, ¿ya? Muchas gracias. Muchas formas. Mientras lleguen al resultado correcto, es válido. Luego estaba Rodrigo, creo, y después José. Sí, disculpe. ¿Qué es lo que dice al lado de seno de 50? Entre paréntesis. Arriba. Ahí donde están rojos. No, en rojo. Arriba. ¿Acá? ¿Aquí? Dice 30 menos seno de... Sí, ¿qué es eso? No son ¿centímetros? Centímetros. Sí, centímetros. Ya ese no es un punto, vale, por si acaso. No puedo eliminarlo, lo voy a escribir así mejor. Ok. Vale. A veces como que cuando termino de escribir pongo un punto. Es un tic. Un tic. Ya. Entonces, ahora nos falta determinar el lado AC. Entonces nosotros nos vamos para acá. Acá, como te digo, también hay muchas formas de determinar el lado C, porque ustedes ahora, como conocen todo, pueden determinar el lado BD, entonces con eso ocupan teorema de Pitágoras y ya lo tienen. Hay un montón de formas de determinarlos. Entonces, lo que yo ocupé, por ejemplo, para ejemplificar... José, perdón, sí. Pregunta. No, que solo quería preguntar, ¿es posible poner como que dos sean respuestas ya que en sí los dos son como lo mismo y en sí están correctos, o tienes que ir sí o sí por una? Normalmente, cuando hay dos formas, si el resultado está correcto y hay dos formas de escribirlo, una proviene de la otra, o la otra proviene de la otra. Pero por ejemplo, en este caso, que es H igual a 15. Todo en función del coseno, por ejemplo, te quedaría como, creo que sería coseno de 40 partidos coseno de 90, no, coseno de 80. O sea, no me refería a eso. Me refería a que suban un poco primero. ¿Ahí? Podría poner, no, un poquito abajo. Ahí. Un poquito abajo. No, solo un poquito. Ahí. Ya. En el caso de que ya resolví todo esto, podría poner como respuesta, como para asegurarme, H igual a D, seno de ese signo que no me acuerdo, y el último que H igual, porque son lo mismo, y te podrían asegurar con la respuesta. Da lo mismo. Ya. Pero, por ejemplo, D por seno de phi está correcto, pero D vale algo. ¿Cachai? Entonces ahí tú lo reemplazas. Por eso también yo reemplacé gamma finalmente. Entonces lo escribí como seno de 50 partido por seno de 10. Y como te digo, lo puedes escribir también en radianes. Lo que sí es que el seno de 50 y el seno de 10 son números feos, entonces no los conoces. Pero sí, por ejemplo, tú puedes escribir seno de tantos radianes partido por seno de tantos radianes y eso también está correcto. Y según yo, sería mucho mejor, porque está escribiendo en radianes. ¿Cachai? También podéis cambiar al final, al llegar a tu respuesta final, te podéis preocupar de dejarlo todo lo bonito que queráis, como habíamos comentado anteriormente. ¿Ya? Entonces, como les digo, hay muchas formas de resolver, entonces yo voy a elegir el teorema del coseno porque me parece más rápida y porque ya se nos está acabando el tiempo, no alcancé a hacer muchos ejercicios, disculpen, pero les sirvió trigonometría, ¿cierto? ¿Les sirvió más que tener los ejercicios? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que cree que mejor hubiera sido ejercicio? Sin miedo. No. ¿No, cierto? Ya, bien. Entonces fue una buena elección. Bueno, sigamos entonces. Terminemos con esto. Vamos a ocupar el teorema del coseno. ¿Cómo vamos a ocupar el teorema del coseno? De la siguiente manera.
Conocemos todos los ángulos acá, todos. Por tanto, yo voy a elegir calcular, y esto lo voy a hacer con este color, voy a elegir calcular el ángulo AC, este que está acá. Entonces, con teorema del coseno, yo determino que AC al cuadrado, lo voy a escribir así porque vamos a dar la respuesta de esa manera. Claudio, pregunta. No, disculpe, se me quedó la mano arriba. Ya, perfecto. Va a ser igual a, como lo habíamos visto, tiene que ser igual a x al cuadrado, que también sabemos cuánto vale, más, ¿cuál es el otro lado? D al cuadrado, que también sabemos cuánto vale, menos 2xd por el coseno de, ¿cuánto vale el coseno? El coseno que está al frente, el coseno de 120. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrarnos con el primer problema para determinar el coseno de 120. Se los dejo propuestos. Busquen cuánto vale el coseno de 120. Piensen en qué es lo que pasa si yo ahora trabajo en el segundo cuadrante de la misma forma que estoy trabajando en el primero. ¿Ya? Vayan a jugar con eso. ¿Hay gente que se está yendo ya? Sí, denme... Ya, son las 12. Déjenme terminar esto y nos vamos. ¿Ya? No me voy a demorar mucho. Entonces, si se fijan, yo ocupé el teorema del coseno. Entonces, listo, ya encontré AC. Porque AC, y esto lo voy a dejar expresado así nomás, va a ser igual a x, a la raíz de x al cuadrado más d al cuadrado menos 2xd, otra vez, por el coseno de 120. Entonces, después cuando ustedes terminen la respuesta y tengan un control, ¿qué van a hacer? Van a escribir, x vale 30, d vale esta otra cosa, y 2 por xd, de nuevo, por el coseno de 120, ambos tres valores están bien definidos, por tanto la respuesta está bien definida. Listo. Y ganamos, encontramos las tres cosas. ¿Qué vamos a hacer? No alcancé a hacer todo porque me extendí mucho en el repaso de trigonometría. Entonces voy a preguntarle a la profe si puedo hacer un ejercicio de trigonometría más para la siguiente auxiliar antes de empezar con todo ya con cinemática. Ya voy a ver si lo puedo hacer. Si no, vamos a empezar y vamos a tener que ir viendo las demás cosas en el camino. Les dejo propuesto que para que ejerciten trigonometría, hagan la P1 y la P3. La P3 es importante. No, la P3 no. La P3 creo que la voy a dejar. P1 y P4, porque son relaciones, ¿ya? Por último, no sé, hablo con el profe y le robo unos minutos de la clase para hacer uno más. No sé cómo lo voy a arreglar, pero quiero hacer un ejercicio más de trigonometría porque está esta cuestión. Así que voy a dejar de grabar ahora porque hasta aquí nomás llegó el auxiliar y para los que me estén viendo asincrónico, nos vemos en el próximo.